entrar en contexto, el Señor venía de resucitar a su amigo, a Lázaro. Él venía de resucitar a Lázaro y fue una de las señales, creo yo, muy importantes para el Señor, porque fue donde se demostró la gloria de Dios a través de una resurrección especial, porque ya hacía 4 días, gracias Vichy, ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto y el Señor ya venía un poco renegado de sus discípulos. Sí, allí antes de llegar a Betania, el Señor les decía que iban a despertar a Lázaro, porque Lázaro dormía. Y ellos decían que si duerme se va a sanar, ¿no? Y Él les tuvo que decir literalmente, vamos, Lázaro está muerto, voy para resucitarle, ¿no? Pero se alegraba, porque qué bueno que sea así para que ustedes crean, ¿no? Él se renegó muchas veces a través de su ministerio de la poca fe o la débil fe de sus discípulos, ¿no? También junto a María y a Marta estaban judíos acompañándole en el dolor que ellas sentían en ese tiempo de haber perdido a Lázaro, ¿no? Y también podemos leer en esa historia que el Señor se conmovió, se estremeció en espíritu y lloró, ¿no? Es una historia muy linda, la cual esto había pasado un poco antes de la que vamos a hablar ahora. Inclusive a través de esos judíos que vieron semejante milagro fueron y contaron a los fariseos, a los líderes religiosos, y es allí donde se forma el complot para matar al Señor, ¿no? Para arrestarle y matarle. Pero el Señor se había retirado hacia un pueblito o una región que se llamaba Efraín, junto a sus discípulos, por esta causa, ¿no? Y me fijaba en las Escrituras cómo al Señor le gustaba ir a Betania y a la casa de María, de Marta y de Lázaro, ¿no? Eran sus amigos y Él se sentía confortante estando allí. Vemos que cuando estaban los lugares con mucha gente, Él se retiraba a Betania a descansar, ¿no? A pasar tiempo con las personas que amaba. Allí en Lucas 10:38 vemos que Él estaba en una reunión en la casa de ellos y María estaba sentada a los pies del Señor, oyendo las Escrituras. Marta estaba afanada por los quehaceres y hubo una situación allí. Después vuelve el Señor en Juan 11 cuando va a resucitar a Lázaro. Luego, en Juan 12, donde vamos a tener la lectura ahora, que es donde María unge al Señor Jesús. Ahora sí vamos a la lectura. Dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vemos en primer lugar que era una cena especial con el Señor. Si estaban allí reunidos, no dice que fue en la casa de ellos, sino en un lugar donde se encontraban ellos. Y vemos que
la cena era en honor al Señor. Seguramente en agradecimiento, había pasado muy poquito tiempo de que Él había resucitado a Lázaro y seguramente no estaban muy agradecidos por su salvación, ¿no? Y vemos que podemos comparar una similitud con este día. Hoy estamos reunidos hablando del Señor Jesús. Y es una reunión similar a esa. Dice ahí que estaba sentado a la mesa sus discípulos, porque Judas lo menciona, y también estaba Lázaro, y estaba María, y estaba Marta. ¿Sí? Había una reunión. Podemos comparar porque ellos estaban allí oyendo al Señor. Estaban escuchando su palabra. Lo que hicimos hace un ratito en la lectura, oír la palabra de Dios. También estaba Marta sirviendo al Señor, ¿sí? Preparando allí los alimentos, seguramente la comida, atendiendo, ¿no? Y en la iglesia lo mismo, ¿sí? Habían recién los chicos tocando los instrumentos, sirviendo al Señor. Recién vino el Lichi a traerme un vaso de agua, sirviendo al Señor, ¿no? Podemos hacer claramente una similitud. Vemos también que estaba María adorando al Señor, ¿no? Cuando cantábamos recién, una forma de adoración, nuestra alabanza, ¿no? La alabanza que desde el corazón cantamos como ofrenda de nuestros labios al Señor. Seguramente, así como en Roca, aquí en este lugar, en la mañana celebraron la Cena del Señor, ¿no? Donde venimos a recordar el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros en favor nuestro, ¿no? Cómo hay una similitud ahí también de la adoración. Pero estaba Lázaro resucitado. Y ahí es donde yo me quiero identificar también. Vamos a leer en Efesios 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense si no nos podemos identificar. Lázaro había muerto y fue resucitado por el Señor. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y un día creí en el Señor, le recibí en mi corazón y Él me resucitó. Y dice la Biblia que me hizo sentar, me dio una posición, me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿no? Y también estaban Marta, María, los demás discípulos que creían en Él, ¿sí? No sé con cuáles de ellos hoy te identificás. Quizás venís por primera vez a oír, simplemente a escuchar la palabra de Dios. Y es bueno porque vas a ver lo que Dios hizo por vos. Envió a su Hijo a este mundo a morir en una cruz. También vemos que esto ocurre 6 días antes de la Pascua. Sí, allí donde el Señor iba a ser el Cordero Pascual. Sí, el Señor iba a ser crucificado solamente 7 días más tarde. Y esto estaba presente en el corazón del Señor. Sí, Él sabía que ya la hora estaba cerca. Estaba culminando el ministerio público del Señor, ya para tener un tiempo más de intimidad con sus discípulos y ya entrando en la semana de la Pasión, ¿no? Pero también la familia de Lázaro, Marta, María y todos los discípulos que estaban allí también sabían, aunque no entendían bien la muerte del Señor y lo que esto significaría para el mundo, ellos también sabían que estaba cerca su hora, ¿no? Pues habría un complot para arrestarle y matarle. Dice allí en 11
11:57, y los principales sacerdotes de Juan, ¿no? 11:57 de Juan, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifieste para que le prendiesen. Sí, ya había un complot para arrestarle y llevarlo, ¿no?, a juicio para la crucifixión, ¿no? Vemos en segundo lugar, y me quiero centrar en María, la ofrenda que María ofreció. Dice Juan 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Vemos una ofrenda de olor fragante, no por el perfume y no por el olor que éste causaba, sino por la intención de María en darlo todo al Señor. Ella se rindió, se humilló a los pies del Señor con un corazón sincero para un acto de adoración ejemplar, un acto de adoración que seguramente los demás contemplaron como algo hermoso, menos Judas, ¿no?, que pensaba en lo que podía quizás sustraer o robar. Volvemos una vez más a Efesios. Y vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 5, para comprender lo que realmente es una ofrenda de olor fragante. Dice Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense en la dimensión de lo que es una ofrenda de olor fragante. Cristo dando su vida por cada uno de nosotros. Sí, Cristo siendo entregado, Él entregó su vida en esa cruz, donde el Padre, donde Dios cargó sobre Él el pecado de toda la humanidad, los míos, los tuyos, los de todos los que están afuera. Allí Él sufrió la vergüenza, la humillación, los latigazos, las escupidas, todas las bajezas que la maldad del hombre, que nuestras maldades pueden hacer. Y es allí donde Él venció la muerte. Porque si bien entregó su vida y murió derramando su sangre preciosa en esa cruz, un precio tan alto, para poder darnos vidas a nosotros cuando Él resucitara. Resucitando al tercer día, Él nos dio vida, y vida en abundancia, una vida eterna, una vida que comienza a partir de que crees y recibís a Cristo. Volviendo a la ofrenda de olor fragante de María, fue una ofrenda de olor fragante porque ella lo dio todo. La Biblia habla de un perfume de 1 libra, aproximadamente 350 gramos o medio litro, si se lleva litros, aproximadamente medio litro de un perfume muy costoso. Dice ahí Judas que se podía vender por 300 denarios, y 300 denarios era el sueldo de un año de una persona, de una familia, de un jornalero. Era un perfume que no era fácil de conseguir, porque era importado, no era del lugar. Su esencia venía de la raíz de una planta que solamente nacía en la India. Por eso creo que era un costo muy alto. Y ella lo dio todo. Derramó todo ese perfume en los pies del Señor y con sus cabellos los enjugó. Lo dio en excelencia, porque no dio
como ofrenda al Señor lo que le sobraba, o no dio como ofrenda al Señor algo que quizás no utilizaba más. Ella lo dio todo, lo dio con su vida, con todo su corazón, nunca pensando en ella, sino pensando en el Señor Jesús. En tercer lugar, también podemos apreciar la devoción de María, muestra su amor por el Señor. La devoción de María muestra su amor por el Señor. ¿Y por qué? Porque ella era agradecida. No, ella estaba adorando al Salvador, adorando a aquel que podía cuidarla, podía sostenerla en tiempos difíciles, aquel que la protegía, pero a quien la iba a resucitar en el día postrero. Ahí en el capítulo 11, un capítulo más atrás de Juan, versículo 32, versículo 23, el Señor llega a Betania y Marta lo recibe y le dice que, el 21 dice, Marta dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjense en la fe de esta mujer en cuanto a la protección del Señor. Mi hermano enfermó, pero si hubieses estado acá, él estaría vivo. Lo hubieses cuidado, lo hubieses sanado. No comprendía lo que tenía que pasar para que Dios sea glorificado. Pero dice, mas también sé que ahora todo lo que pidas, mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y fíjense que ella creía en el Señor porque le dice, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Ella sabía que cuando parta de este mundo tenía la seguridad de que iba a estar junto al Señor, ¿no? Que todos cuando el Señor, todos cuando mueran, pronto iban a resucitar en el día postrero, cuando el Señor venga en gloria. Pero el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y es una pregunta muy importante, sobre todo si venís por primera vez o sobre todo si todavía no tomaste decisión por Cristo, si todavía no vivís para Él, si todavía Cristo no gobierna tu vida o no entró en tu corazón. Presta atención, yo soy la resurrección, le dijo el Señor, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las personas que quizás caminan sin haber tenido un encuentro con Dios, fuera de este lugar, sin querer saber de Dios, están muertos en sus delitos y pecados. Y la palabra de Jesús dice que si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. No morirás eternamente, sino vivirás con Él. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Allí Marta reconoce la deidad del Señor, ¿no? Que viene del cielo, que es Dios mismo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En esta devoción también la vemos amando al Señor. Dijimos que estaba agradecida y ahora amaba al Señor, ¿no? Porque lo hizo sin medida, lo hizo de corazón, en una perfecta humildad, y también lo hizo abundantemente, ¿no? Verla, los discípulos en esa acción, y nosotros mismos, apreciándolo en la lectura, podemos ver lo que el Señor significaba para ella.
lo que Cristo significaba para María. No era el medio litro del perfume. Si hubiese tenido 3 litros, le hubiese dado todo igual. Porque era entregarse por completa, era darle todo al Señor. Y nosotros lo debemos entender así. Porque si crees que por buenas obras, como decía hoy Nico, podés ir al cielo, o crees que quizás la salvación se pueda comprar, miren, es un alto precio que no podemos pagar. Porque el precio es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Él es precioso. Era precioso para ella. Por eso nos catimó en su ofrenda. Y el alto precio es la sangre preciosa de Cristo, que es una justicia de Dios imputada a mi favor. Porque yo me arrepentí un día de mis pecados, me centré en la persona de Cristo y le invité a vivir en mi vida. Y la justicia de Dios fue aplicada a mí, fue imputada a mí. Eso es lo que quizás al mundo le cuesta comprender. Porque allí en Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y en el juicio van a hablar, Dios va a juzgar las cosas malas que hemos hecho, no lo bueno. Por lo bueno te podés sentir bien y nada más, pero por lo malo vamos a tener que rendir cuentas. Pero bien dijo también Nico que para los que están en Cristo ya no hay condenación, porque Cristo pagó. Cristo pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Allí en Hebreos 10 dice que el sacrificio que hizo Cristo es una vez y para siempre. También dice que Dios se olvida de nuestras transgresiones y no se acuerda más. O sea que si hoy llegaste a este lugar y escuchás estas buenas nuevas, porque la realidad es que alguien pague por tu culpa es una muy buena noticia, y que eso lo hizo por vos, como lo hizo por mí, realmente podés comprender que Él pagó el precio y que tus pecados pueden ser olvidados. Si Dios no se acuerda más, ¿quiénes somos nosotros para recordarlo? Pero eso ocurre cuando te arrepentís, cuando le pedís perdón y realmente le invitás a vivir en tu corazón. El último punto es la forma en que María lo entregó. Y fue a los pies del Señor. En esos tiempos, aquel que tenía un lugar y que recibía visitas, era de muy buen hospedador o de muy buena atención brindarle a aquel que llegaba hasta el lugar una palangana con agua para que pueda lavarse los pies. Lógicamente, después de caminar muchos días sobre el polvo de la tierra, sobre los caminos quizás con piedras, llegaban con los pies no solamente sucios, sino adoloridos, con callos o con lastimaduras. Y que alguien se pueda recibirlo en su casa y que se pueda brindar este servicio, lo hacía sentir muy grato, muy bien a su invitado, ¿no? Y era una costumbre que ellos tenían. Ahora, María podía haber enjugado sus pies con agua, pero lo hizo con perfume, y un perfume muy costoso. Pero lo que quiero resaltar es que lo hizo a los pies del Señor. Un acto total de humildad. No se humilló ante el Señor, reconociéndolo al Señor, ¿no?, que Él merece un lugar de honra. Igual era su forma de ser, era su carácter. Si vemos en las Escrituras, en el primer pasaje que les mencioné de Lucas 10:39, vemos que ella estaba sentada a los pies del Señor oyendo su palabra. Si vamos a Juan 11:32, allí cuando Marta la fue a buscar y que el Señor había regresado,
ella va corriendo al Señor llorando y se arroja a sus pies. Y esta tercera oportunidad va a los pies del Señor y enjuga, derrama el perfume y enjuga sus pies con sus cabellos. Vemos que ella hizo esto porque tenía una prioridad. Su prioridad era el Señor. No hizo esto Marta, no lo hizo Lázaro. Tampoco le importó que el lugar esté lleno de personas. Ella se humilló igual, sin importar lo que los demás comentarían. Hubo un comentario y ese comentario fue atendido por el Señor. Lo hizo sabiendo quién era Cristo. Su acción, esta acción que ella tuvo, reveló que el tiempo del Señor estaba cerca. En el versículo 7, el Señor le dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. El Señor defiende esta acción anticipando a ellos su muerte. Como conclusión, si nos comparamos con María, yo personalmente quedo atrás, quedo corto. Y este es un desafío que primero me lo hago a mí mismo. No dejes de presentarte ante Dios con esta condición. Para adorar al Señor de esta manera tenemos que estar aprobados. Realmente viviendo una vida imitándole a Él en amor, disfrutando de la comunión, disfrutando de una intimidad diaria con el Señor. Pensaba en el primer versículo, en el tiempo en el que esto ocurría. Si María no lo hubiese hecho ahí, no lo hubiese podido hacer más, porque no iba a haber otro encuentro. 6 días más tarde el Señor estaría pasando por la cruz. Entonces ella no lo hizo y perdería su oportunidad. Me pongo en ese lugar. Si no me pongo bien hoy para adorar al Señor, mañana puede ser tarde. Pero fíjense que si logramos adorar al Señor con un corazón íntegro, sincero, con amor, la iglesia se beneficia. Nosotros nos beneficiamos. Dice el versículo 3 que esta adoración que realizó María permitió que la casa se llene de un olor de perfume, de un olor grato. Todos los que estaban ahí sintieron el olor de un rico perfume que en su vida iban a poder tener. ¿Saben? Si lo trasladamos a los valores de la actualidad, conseguir para una familia tipo ese perfume, supongamos que podamos ahorrar el 10% de un salario, tardaríamos 8 años en conseguir un año de ahorro de un sueldo completo. Estamos muy lejos de poder ofrecer quizás lo que María ofreció. Realmente meditemos cómo están nuestros caminos. ¿No? Como le dijo Dios a través de Ageo allí al pueblo de Israel. Meditad bien sobre vuestros caminos.
todo puede conducir a Dios, que podamos pensar en que debemos estar preparados como María lo hizo, quizás tardando mucho tiempo para conseguir un perfume, para cuando tenga la oportunidad poder ponerlo a los pies del Señor. Que podamos hallar ese lugar, no creyendo que nos tenemos que humillar, sino entendiendo que debemos humillarnos, porque Él lo vale. Y volviendo al Evangelio, a las buenas nuevas, ¿sí? Si estás sin Cristo en tu vida, sabés que tenés que tomar una decisión. Para poder experimentar todo esto, para poder experimentar la adoración a quien lo dio todo por cada uno de nosotros. ¿Saben? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Habla de recibir, habla de aceptar, habla de hacerte propio a Cristo para tu vida. Realmente, si reconoces que todos somos pecadores y si reconoces que alguna vez le fallaste a Dios, podés arrepentirte. Pero arrepentirte con Él. ¿Saben qué? Estás tan cerca de Cristo porque es una simple oración, porque Dios conoce la intención de tu corazón. Y si realmente sentiste que Dios te habló hoy, hablale vos también. Simplemente con cerrar los ojos y decirle: Señor, creo en ti. Creo que moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre preciosa para limpiarme mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te invito a vivir mi corazón. Palabras sencillas, salidas del corazón, que podés cerrar los ojos y hablar directamente con Dios. Yo voy a hacer una oración que podés seguir simplemente diciendo estas palabras que mencioné, pero cerrá tus ojos en el lugar que estés y habla con Dios. Podés tomar hoy una decisión. Podés comenzar hoy una nueva vida, una vida que es eterna, una vida que te la da Cristo cuando viene a vivir a tu corazón. Cerrá tus ojos, dirigite a Dios y decile así: Padre nuestro que estás en los cielos, hoy creo en ti, creo que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz de Calvario, creo que le resucitaste para darme vida eterna. Te pido perdón por mis pecados porque te he fallado y te invito a vivir en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si realmente hiciste esta oración, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesalo. No tengas vergüenza. La vergüenza la pasó Él, allí colgado en un madero, golpeado, desnudo, maltratado. Contale a quien te trajo, contale a quien te invitó, pero contalo, porque es una alegría inmensa poder saber que cuando mueras no vas a ir a condenación, sino que vas a ir al cielo. Tener la certeza que tenía Marta: sí, Señor, cuando lo resucites en el día postero, Él va a resucitar. Ella lo dijo con confianza, lo creía. ¿Lo creés vos también?
como dijo el Señor, ¿crees esto? Espero que hayas tomado esta decisión, porque donde un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos y los ángeles están de fiesta. Gracias.